¿Qué tal mis queridos estudiantes del quinto año básico? Espero que estén muy bien, que tengan una buena semana. Yo estoy muy contenta y con mucha energía para la clase del día de hoy, que se va a tratar sobre la crítica, ¿cierto? Sobre la misma línea de los textos argumentativos que hemos estado viendo durante las últimas clases. Bien, para comenzar entonces vamos a decir cuál es el objetivo de nuestra clase de hoy. En primer lugar, queremos producir de manera escrita un texto argumentativo breve, es decir, hoy es el gran día de aplicar todo lo aprendido en las clases anteriores. Hemos visto hartos textos argumentativos, ¿cierto? Como por ejemplo vimos el afiche, ¿verdad? Hemos visto cartas al director, etcétera. Y hoy día tenemos que aplicar qué hemos aprendido respecto a estos textos y a la producción. Bien, vamos a organizar ideas en torno a un tema. Es decir, en base al mismo texto que tenemos que producir, tenemos que también organizar las ideas y respetar la ortografía literal, puntual y acentual, que es muy importante para que nuestro texto se pueda comprender, ¿cierto? Que tenga un orden y este orden lo proporcionan nuestros signos de puntuación, ¿cierto? Y nuestras reglas literales y acentuales, que son las formas en que nosotros escribimos. Antes de continuar con lo que es la crítica, vamos a recordar algunos de los conceptos vistos en las clases anteriores. En primer lugar, vamos a recordar qué es un texto argumentativo, ¿ya? ¿Y para qué sirve? Recordemos que los textos argumentativos son aquellos en donde se hace presente nuestra opinión, ¿ya? ¿En base a qué? A un hecho concreto. Recuerden que habíamos visto lo que era una opinión versus un hecho, que eran cosas diferentes. Lo vamos a mencionar más adelante, ¿ya? Entonces, el fin de expresar nuestra opinión es poder persuadir al lector, ¿cierto? O de convencerlo sobre algo y la validez de lo que estamos hablando, ¿ya? En base a esto también hay tipos de textos argumentativos diferentes. Tenemos dos tipos de textos que se clasifican según la argumentación en los medios masivos, ¿cierto? O en las argumentaciones personales. Por ejemplo, tenemos el artículo de opinión que se da en medios masivos, la publicidad, como los afiches, ¿cierto? Que se dan en medios masivos. Las críticas, que también, bueno, estas son argumentaciones personales, pero también las puedo compartir masivamente. Y los debates también son argumentaciones personales. Así también podemos encontrar la carta al director o los discursos. Bien, habíamos dicho que íbamos a hablar o a recordar más bien lo que era un hecho y su diferencia en cuanto a la opinión, ¿cierto? Entonces, tenemos que recordar que las opiniones o puntos de vista son las creencias o visiones personales que tiene cada una de las personas, ¿cierto? Sobre algún tema. Por lo tanto, las opiniones son subjetivas, ¿ya? Recordemos que subjetivo es todo aquello que no se puede comprobar, por lo tanto, todas las opiniones son subjetivas, ¿ya? Por ejemplo, decir que algo es lindo o algo es feo. Es subjetivo, porque lo que para mí es lindo, tal vez para otra persona sea feo, ¿cierto? O tal vez yo puedo decir que el helado de chocolate es el mejor del mundo. Sí, pero claro, es algo subjetivo porque es el mejor del mundo quizás para mí, pero para otra persona el mejor del mundo es el helado de vainilla, por darles un ejemplo. Por lo tanto, esas son opiniones y las opiniones son personales y subjetivas. No pueden comprobarse, no tienen un hecho concreto. En cambio, los hechos se diferencian porque son sucesos o datos objetivos sobre los que podemos opinar, ¿ya? Y no se pueden contradecir debido a que su información es una realidad, es un hecho. Por ejemplo, eh, decir que el RUT de la profesora del carnet de identidad empieza con 17 millones es algo objetivo, ¿ya? Porque es un hecho concreto, un documento oficial de nuestro país que asegura o asevera que mi RUT, ¿cierto?, de identificación comienza con ese número. O también podríamos decir que un hecho concreto es que el colegio Padre Chaminade está ubicado en la comuna de La Florida, porque es así, lo podemos comprobar yendo al colegio, ¿cierto? En cambio, en una opinión no podríamos decir lo mismo. Una opinión sobre el colegio Padre Estaminade podría decir que es el mejor del mundo o el más malo del mundo. Son opiniones muy diversas en base a nuestras propias experiencias, ¿ya? Entonces, lo último que habíamos visto en la clase anterior fue el afiche, ¿cierto?
Y habíamos visto que el afiche era un texto apelativo. ¿Por qué? Porque como es un texto argumentativo, busca persuadir o convencer al lector sobre algo y habían dos tipos de afiches, ¿cierto? Teníamos al afiche de propaganda y al afiche publicitario. Y recordemos que el afiche de propaganda era aquel que nos trataba de convencer sobre una idea o que nos adhiriéramos a un concepto o idea. En cambio, el publicitario buscaba que nosotros adquiriéramos o compráramos un producto, ¿ya? Y dicho todo esto, entonces, es que vamos a pasar a conocer lo que es una crítica, ¿ya? Pero primero que todo, vamos a leer la siguiente carta, que se llama ¿Qué es para ti la discapacidad? ¿Ya? Bueno, más bien, más que una carta, esto es una crítica, ¿ya? Es un texto escrito por Felipe Andrade y dice, ¿qué es para ti la discapacidad? Vayan leyendo junto conmigo, por favor. Para mí, la discapacidad es un concepto creado por nosotros mismos como sociedad, es decir, originado a partir de experiencias que cada uno enfrenta cuando posee dificultades para realizar una tarea y que nos lleva a pensar que tener dificultades para llevar a cabo una actividad es un problema personal. Por lo tanto, este tema no está relacionado con una deficiencia o incapacidad propia necesariamente, sino más bien con la valoración e importancia que los demás hacen de nuestra dificultad para enfrentar una tarea o actividad. Desde este punto de vista, todos los seres humanos tenemos algún impedimento. Por esto, hago un llamado a dejar de discriminar a las personas ciegas que utilizan silla de ruedas o muletas y comenzar a relacionarnos desde la valoración e inclusión, pues lo importante es dar oportunidades de aportar a la sociedad a todos sin distinción alguna de género, edad, capacidades o condición sexual. Oye, qué bonita esta crítica que hace esta persona, ¿cierto? Respecto al concepto de discapacidad que tenemos en sociedad, ¿cierto? Bueno, como ustedes pudieron observar, este texto está enfocado más bien a un hecho o a una opinión. ¿Qué creen ustedes? Es una opinión, ¿cierto? Porque él está opinando respecto al concepto que se tiene sobre la discapacidad. Él no está no nos está entregando información sobre un hecho concreto, estadístico, comprobable, sino que nos está opinando lo que para él podría ser algo muy malo, ¿ya? Porque él está diciendo que la opinión o la visión que se tiene sobre las personas con discapacidad es bastante negativa para lo que realmente es, y esa es su opinión, ¿cierto? Otra persona quizás podría decir que le ha tocado puras experiencias positivas en cuanto a la opinión que se tiene sobre la discapacidad, pero como les digo, eso es algo subjetivo, ¿cierto? Bueno, pero es muy interesante el tema porque en realidad tiene bastante razón, a mi parecer, a mi opinión personal, ¿cierto? De que las personas limitamos a las personas discapacitadas por su simple discapacidad y no vemos más allá realmente lo que es capaz de hacer. Y bueno, en este caso, el autor de la carta usó palabras, si se pueden dar cuenta, como por ejemplo realizar o llevar a cabo. ¿Ustedes creen, por qué creen ustedes que usó tres palabras acá, llevar a cabo, en vez de una sola que era realizar en este caso? ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué aquí escribió realizar y aquí no volvió a escribir la palabra realizar si podría haberla ocupado? Veamos cómo hubiese quedado. Diría, para realizar una tarea y que nos lleva a pensar que tener dificultades para realizar una actividad es un problema personal. ¿Qué pasa si yo hubiese ocupado dos veces la misma palabra en un tramo corto del texto? Sonaría mal, ¿cierto? Sonaría bastante mal porque repetiríamos muchas veces una misma palabra y suena feo estéticamente en el texto. Por lo tanto, este muchacho, Felipe Andrade, utilizó la palabra realizar, pero después ocupó una palabra diferente, que era llevar a cabo, para evitar repetir la misma expresión, ¿cierto? Bueno, ¿qué palabras se usan dentro del texto para reemplazar la palabra personas? Fíjense bien, ocupa la palabra seres humanos, ¿cierto? Podría haber dicho personas, seres humanos, ¿verdad? Y muchas expresiones más, ¿ya? Entonces, esta palabra la ocupó para reemplazar la palabra personas. ¿Por qué? Porque acá lo vuelve a mencionar, dice personas. Y en otras partes del texto también dice personas. Entonces, si
se hace muy reiterativa la palabra, caemos en una repetición constante que hace que nuestro texto se vea feo, ¿ya? Y después, ¿qué palabras se usaron en el texto para no repetir la palabra discapacidad? A ver, veamos. De hecho, está con negrita. Aquí usó la palabra discapacidad, pero después no la quiere volver a utilizar. ¿Y qué palabra utiliza? Utiliza, mira, aquí dice incapacidad, deficiencia y aquí luego ocupa la palabra impedimento, ¿ya? Y nuevamente es lo mismo, ¿para qué? Para evitar las repeticiones, ¿ya? Entonces, en base a esto, vamos a ver algunas técnicas de escritura y nos vamos a enfocar en lo que estábamos viendo recién, que es evitar las repeticiones dentro de un texto, porque se ve bastante feo, chicos, ¿ya? ¿Cómo vamos a evitar las repeticiones dentro de un texto? Para evitar las repeticiones principalmente de palabras e ideas dentro de un mismo texto, tenemos que utilizar diferentes recursos. Algunos recursos que podemos utilizar es, por ejemplo, la sinonimia, ¿ya? ¿Qué es la sinonimia, profesora? Bueno, la sinonimia es una palabra para definir que no tenemos que repetir una misma palabra que ya se usó en un párrafo. Por ejemplo, en vez de poner originado varias veces, podríamos utilizar un sinónimo como creado, ¿cierto? Originado, creado, y podemos buscar un montón de sinónimos más para no volver a repetir la misma palabra dentro de un texto. Eso es la sinonimia, ¿ya? Cuando yo busco sinónimos, de ahí la palabra sinonimia. Busco sinónimos para no utilizar las mismas palabras todo el rato. Y luego tenemos la utilización de expresiones equivalentes que son similares, casi iguales, ¿cierto? Entonces voy a usar frases que permitan hablar de la misma idea, pero de forma diferente. En el caso, acá en el ejemplo que yo les puse, que podría ser este tema para no repetir la discapacidad. O sea, voy a usar una expresión diferente, pero que va a equivaler a lo que yo estaba hablando anteriormente. Yo estaba hablando de la discapacidad y como no me quiero volver a referir al mismo término, voy a decir después, bueno, respecto a este tema, porque ya se sabe que estábamos hablando de la discapacidad, entonces no es necesario volver a repetirlo, ¿ya? Y ocupo expresiones equivalentes, ¿ya? Esto es una súper buena estrategia para poder evitar las repeticiones. Ejercitemos entonces lo que acabamos de aprender respecto a la redacción de un texto. Acá yo les voy a poner una pequeña carta, ¿ya? Y quiero que ustedes me ayuden a subrayar en el texto las palabras o expresiones que usó el autor para no repetir las siguientes expresiones. Y las vamos a escribir, ¿ya? Entonces, dice, señor director, hace 3 meses las autoridades del colegio, en el marco de la campaña Recicla en tu colegio, colocaron 4 grandes contenedores para depositar la basura, cada uno con un letrero que dice plástico, papel, vidrios, latas. Varias veces he visto cómo los niños sin mirar tiran la basura en cualquier contenedor. Creo que hace falta que los directivos motiven a los estudiantes a sumarse a esta campaña. Entonces, en base a la carta anterior, quiero que subrayemos en el texto la palabra o expresión que usó el autor, ¿cierto? Para no repetir las siguientes expresiones y vamos a escribirlas donde correspondan. Entonces, para no volver a repetir la palabra las autoridades del colegio, porque miren, acá dice las autoridades del colegio, para después no volver a repetir esta palabra, ¿qué palabra se habrá utilizado? Fijémonos bien. Las autoridades del colegio, en el marco de la campaña Recicla en tu colegio, colocaron grandes contenedores para depositar cada letrero que dice ta, 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 ta. Varias veces he visto cómo ¿los niños se referirán a las autoridades? No, entonces continuemos. Sin mirar, tiran la basura en cualquier contenedor. Creo que hace falta que ¿los directivos serán autoridades del colegio? Sí, entonces esta es la palabra que se usó para reemplazar las autoridades del colegio y no volver a repetirlo. Perfecto. Entonces después dice los niños. ¿Qué palabras o qué conceptos se habrá utilizado para no volver a repetir los niños? Sigamos. Motiven a los estudiantes. ¿Los estudiantes reemplazarán la palabra los niños? Por supuesto que sí. Entonces ahí tenemos las dos palabras que se utilizaron para no volver a repetir los conceptos que ya se habían utilizado anteriormente, que eran las autoridades del colegio y los niños, porque hubiese sonado bastante feo, bastante reiterativo, ¿ya?
Luego, quiero que me ayuden a reescribir las oraciones y sustituir uno de los verbos destacados para evitar repeticiones. ¿Ya? ¿Cuáles oraciones? Las que están aquí. Fíjense. Estas oraciones las extraje, perdón, de la carta, ¿ya? Y quiero que se fijen que acá repetimos palabras. Dice, los niños colaboran en la campaña Recicla en tu colegio y colaboran en el ahorro de agua. ¿Cuáles son las palabras que están repetidas? Colaboran y colaboran. ¿Qué sinónimo podríamos utilizar para reemplazar una de estas palabras colaboran para que no suene tan reiterativo? Miren, aquí tenemos un ejemplo, ayudan, perfecto, ahí tenemos otro sinónimo, ¿cierto? Entonces ahora leámoslo nuevamente y veamos si suena igual de feo. Dice, los niños colaboran en la campaña Recicla en tu colegio y ayudan en el ahorro de agua. Ya no suena tan repetitivo y suena bastante bien, ¿cierto? Fantástico. Continuemos entonces, dice, las latas de bebidas se reutilizan para hacer carteras y aros muy bonitos y las bolsas de basura se reutilizan para hacer zapatos. ¿Cuál es la palabra que está repetida? De los verbos destacados, reutilizan y reutilizan, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar un sinónimo para este verbo, ¿cierto? ¿Y cuál podríamos utilizar? En vez de reutilizan, podríamos utilizar vuelven a usar, ¿cierto? Y ahora ya no suena tan reiterativo. Leamos nuevamente y comprobemos. Las latas de bebida se vuelven a usar para hacer carteras y aros muy bonitos y las bolsas de basura se reutilizan para hacer zapatos. Bastante bien, chicos. Mejoramos el texto entonces. Continuemos. Bien, acá yo les voy a dejar una crítica escrita por una estudiante de quinto año básico, ¿cierto? De un colegio X que se llama Matilde Núñez Cabezas y ella quiso hacer una crítica sobre el libro que ustedes están viendo en pantalla que se llama Lucía Moñitos Corazón de Melón, ¿ya? Entonces, quiero que me ayuden a leer este texto y que vayamos identificando los diferentes elementos de una crítica, así como también las palabras que se van utilizando para ordenar este texto y para no volver a repetir las mismas palabras. Entonces, dice, Lucía, Moñitos Corazón de Melón. Una moñada, así denomina Lucía a todas las cosas grandiosísimas que le suceden o que son realmente buenas. Y eso es justamente lo que yo pienso de este libro del escritor Pepe Pelayo en él se cuenta la historia de una niña que gracias a una tarea del colegio, perdón, decide investigar por qué no todas las familias están dispuestas a donar órganos. Y para tan moña tarea, entrevista a todos sus amigos hasta por internet. ¿Por qué me gustó tanto? Son tres las razones principales. Recuerden que esto es una apreciación personal de la niña que escribió esta crítica, chicas, ¿ya? Entonces dice, primero, porque incluyen en un todo temas que a los niños nos interesan, investigación, amigos, palabras extrañas y divertidas, incluso cuando comienzas a leer, no puedes parar de hacerlo. Segundo, porque aunque se piense que no nos incumbe, como dice mi mamá, a nosotros sí nos interesa saber sobre la donación de órganos, sobre todo cuando tienes un hermano, vecino, amigo o compañero que se trasplantó y ahora puede jugar contigo. Y tercero, porque me declaro la fan número uno de Pepe Pelayo. He leído todos sus libros y puedo dar fe de eso. En resumen, Lucía Moñitos Corazón de Melón es un libro que recomendaría a todos los niños que quieren conocer un poco más sobre el tema de donar órganos, pero además a quienes se comunican con sus amigos hasta por el chat, ya que Lucía, tan tecnológica como yo, habla con su enamorado secreto Yoyito, hasta antes de ir a dormir. Otra vez igualita a mí. ¿Les gustó, chicos? La crítica está maravillosa, ¿cierto? Ella hace ver que este libro es súper entretenido y además que habla de temas súper interesantes y contingentes para todos. Bien, ahora que ya leímos lo que era una crítica, quiero que nos enfoquemos en qué es una crítica finalmente, ¿cierto? Porque tenemos que saber entonces qué es una crítica. Y bien, la crítica entonces es un tipo de texto, ¿ya? Que lo que busca es informarnos, ¿ya? Y opinar acerca sobre no sé, puede ser sobre un evento cultural, una película, un libro o cualquier otro tipo de espectáculo. Al momento de escribir una crítica, entonces hay que tener en cuenta que esta tiene que tener una estructura determinada. En primer lugar, va a tener una introducción, ¿ya?
donde se va a presentar brevemente la obra, el libro, película que se va a comentar y se formula una opinión acerca de esta obra, ¿ya? En segundo lugar, vamos a encontrar el desarrollo, que es donde se van a entregar los argumentos o razones que van a fundamentar la opinión que nosotros teníamos, ¿cierto? Respecto del libro, la película que se está comentando. Y por último vamos a encontrar el cierre, que es donde se sintetiza o resume toda la información presentada. Es decir, por qué hay que leer el libro o por qué vale la pena, por ejemplo, la película sobre la cual se está comentando. ¿Ya? Y por último, súper importante organizar la información. Y para poder organizar la información podemos recurrir a diversos tipos de conectores, como por ejemplo, en primer lugar, para comenzar, para iniciar, ¿ya? O conectores también para ordenar la información, como en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, eh, etcétera. Y para cerrar o concluir, podemos encontrar conectores como por ejemplo, por último, finalmente o en conclusión. Veamos. Antes de continuar, entonces, porque les voy a dar un pequeño tips respecto a dónde podemos encontrar los conectores, quiero que me ayuden a observar lo siguiente, ¿ya? Eh, entonces, en primer lugar, vamos a encontrar una introducción dentro de nuestro texto, ¿cierto? Y yo les había dicho anteriormente que dentro de nuestra introducción vamos a presentar el libro que se va a comentar y generalmente vamos a dar una reseña del libro. Ya vale decir, vamos a exponer en forma breve de qué se va a tratar, de qué se trata el libro para después plantear nuestra opinión. En segundo lugar, tenemos un desarrollo en donde nosotros vamos a entregar nuestra justificación que apoya la opinión que estamos dando, ¿cierto? O sea, vamos a decir por qué nosotros opinamos que es bueno o que es malo el libro, por ejemplo, ¿ya? Y por último, tenemos el cierre, en donde nosotros tenemos que reiterar el punto de vista que entregamos, ¿cierto? O sea, tenemos que volver a repetir por qué nos gustó o no nos gustó, ¿cierto? Y vamos a cerrar el texto, tal como lo hizo esta niña Matilde, ¿ya? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que se ocuparon estas palabras que están destacadas? Bien, tiene que ver con los conectores que yo les mencioné anteriormente, ¿cierto? Y se ocupan primero, segundo y tercero para enumerar los argumentos que está planteando, en este caso, la autora de esta crítica. Y yo les dije que le iba a entregar un tips respecto a los conectores que podíamos utilizar y los pueden encontrar en la página 68 del Caligraphics. Los que no tengan Caligraphics me pueden pedir por el mail que les voy a dejar después el link, ¿ya? Para tener el Caligraphics de manera online, virtual, ¿ya? Para que puedan mirar bien todos los datos y si no, pueden también buscar en Google cuáles son los tipos de conectores. Tenemos conectores copulativos, disyuntivos, adversativos, todos sirven para cosas diferentes. Aquí nos dan el ejemplo para qué podemos utilizarlos y cuáles son los tipos de conectores. Y, ni, además, más, aún, incluso, y hay un montón. O sea, no hay forma de volver a repetir una misma palabra dentro de un texto con todos los datos que estamos entregando el día de hoy. ¿Y qué tiene que ver todo lo que acabamos de decir con el objetivo de nuestra clase de hoy? Yo les dije que teníamos que escribir una crítica, ¿cierto? Y esta actividad final tiene que ver justamente con eso. Dice, te invito a escribir un texto donde opines acerca de un libro que has leído. En este caso, vamos a escribir acerca de El diario de Greg, un pringao total, que es la novela que tuvimos que leer, ¿cierto?, el mes pasado. Y vamos a señalar dentro de esta crítica datos así como si nos gustó o no el libro y vamos a entregar argumentos. ¿Por qué? ¿Por qué nos gustó o por qué no nos gustó? ¿Cierto? Van a tener que considerar los siguientes pasos que yo les voy a entregar entonces. En primer lugar, antes de comenzar a escribir tu crítica, tienes que completar la siguiente ficha. La puedes completar en tu cuaderno, en una hoja cuadriculada, en lo que tú quieras, ¿ya? Vas a completar esto. La primera pregunta es, ¿qué voy a escribir? ¿A quién voy a escribir? ¿Y para qué voy a escribir una crítica? Bueno, yo les voy a ir aconsejando. Por ejemplo, yo pondría en qué voy a escribir una crítica sobre un libro llamado, ustedes saben, aquí está el libro que yo les dije que tenían que criticar, ¿cierto? Chicos, crítica no necesariamente se va a inclinar hacia lo negativo. Una crítica también puede ser positiva. Por lo tanto, si vamos a escribir una crítica del diario de Greg, pueden dejar comentarios buenos como también comentarios malos, dependiendo de qué es lo que ustedes personalmente opinan del libro,
¿ya? Aquí no es en base a lo que opine Juanito, Pepito, es lo que yo opino del libro, mi opinión personal, y nadie me puede juzgar mi opinión personal. Por lo tanto, una crítica, como les dije, puede ser negativa o positiva también, ¿ya? Entonces, ¿a quién voy a escribir? En este caso, ¿a quién les van a escribir ustedes? A los compañeros, ¿cierto? A la profesora o a alguna persona que esté interesada en este libro. Puede ser también a niños que les puede interesar la crítica de ustedes, que también estén en la edad de leer este libro, ¿verdad? ¿Y para qué voy a escribir una crítica? Para dar a conocer qué cosa, nuestra opinión. Perfecto. Continuamos entonces. En segundo lugar, lo que ustedes tienen que hacer es definir la información que van a incluir en su texto, como por ejemplo, de qué se va a tratar el libro, ¿ya? ¿Qué opinan ustedes sobre el libro? O por qué tienen la opinión. Y en este caso tienen que anotar las razones. Recuerden, antes de escribir nuestra crítica, hagan un borrador, ¿ya? Porque puede que nos quede algo mal, que repitamos palabras que queramos cambiar, entonces primero háganlo así, anoten un borrador y después cuando ya estemos completamente seguros de la información que tenemos y cuando ya nos guste lo que escribimos, lo podemos pasar al limpio, ¿ya? No hay una cantidad de páginas determinadas para una crítica, pero yo les recomiendo que no se excedan más allá de una página y media. Bueno, porque es solo una crítica, ya no es una tesis ni otro tipo de texto por el estilo, ya no es un ensayo, es solamente una crítica. Bueno, y por último, y una vez que ya tengan definida la opinión y las razones que están basadas en hechos, van a escribir su crítica, ¿ya? Después de que hicieron su borrador, completaron las preguntas que yo les dejé, y no olviden usar los conectores para poder organizar las ideas e introducir argumentos. Recuerden que yo les dejé un tip donde pueden encontrar los conectores, ¿cierto? En nuestro Calligraphics o bien buscar en la web, ¿ya? Y si lo necesitan también el link, me lo pueden pedir a mi mail que es prof.carolinarojasv@gmail.com si necesitan hacer algún tipo de consulta, etcétera. ¿Ya, chicos? Y después vamos a ir comentando todo lo que hemos hecho, ¿cierto? En nuestra clase por Zoom, que ya vendría siendo la próxima semana y espero que estén súper bien, que les haya gustado la clase, que les entusiasme la idea de poder escribir sus propias críticas, ¿cierto? Y convertirse en escritores. Y nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego.